Vamos entonces con nuestro tema, porque es bien interesante saber lo que pasó en Filipo. Ya nuestro hermano John nos estuvo leyendo y entonces vamos al grano, vamos a la Biblia, hermanos. ¿Qué dicen nuestras notas? Nunca ha sido ni será fácil la predicación del Evangelio y peor aún, dar inicio a una obra en cualquier territorio. El enemigo siempre está listo a ofrecer todo tipo de oposición. Absolutamente cierto, hermanos. Cada que se va a empezar una obra, una enseñanza, un proyecto espiritual, algo pasa. Y el enemigo trabaja muchísimo como el primer opositor para que las puertas de la iglesia, para que los sitios donde predicar la palabra del Señor no se presten, para que haya obstáculos para todo. Siempre está el enemigo cuando se comienza una obra, hermanos, y aún ya después de que esté marchando. Y no necesariamente se muestra como un enemigo. Usa desde palabras amigables hasta personas inofensivas como si promoviera en verdad la obra del Señor. Hoy vamos que va a usar una joven esclava que ni sabía lo que estaba sucediendo, pero a través de la posesión que ella tenía, expresó unas palabras que el apóstol Pablo tuvo discernimiento para saber si venían o no de parte de Dios. En este pasaje veremos a Satanás actuando primero como la serpiente engañosa con halagos, porque ella empezó a halagarlos, y luego actuando como león rugiente, echando a los apóstoles a la cárcel. Por la expresión de esta muchacha, por la actitud de los misioneros, finalmente fueron a parar a la cárcel, pero la obra del Señor no quedó parada ni quedó presa, hermanos. Satanás aparece como ángel de luz, siempre, usando elogios para vincularse en el servicio, pero jamás Cristo necesitará su ayuda para promover el Evangelio. Eso nunca sucederá, esto lo tenemos claro. El Señor puede usar a Satanás para cualquier otra cosa, aún para afinar a su pueblo, pero para la predicación del Evangelio, Él tiene hombres y mujeres en todo el mundo y no necesita la ayuda del enemigo. Precisamente el enemigo se opone a la predicación del Evangelio, pero el Señor nunca ni lo usará para predicar ni para promover la palabra de Dios. Él está siempre colocando todo tipo de obstáculo, crítica, murmuración para los hijos de Dios para que no avance el progreso del Evangelio. De ahí la importancia del discernimiento espiritual que hoy aprenderemos, como lo veremos, a fin de evitar que extraños con ofrecimientos y lisonjas se involucren en los ministerios y causen muchos estragos. Hermanos, se puede vincular el enemigo de manera muy sutil en las iglesias, con ofrecimientos, venga yo ayudo, venga yo aporto, yo compro lo que sea. Nos han ofrecido silleterías, nos han ofrecido locales, nos han ofrecido de todo, pero sabemos que los dineros no vienen de buena parte. Entonces el enemigo busca cualquier manera. ¿Y qué pasa después de que se reciba un dinero que no viene de buena parte? Que viene a desacreditarse el Evangelio. Se viene a desacreditar la iglesia, los líderes y el personal que haga parte de una iglesia. Entonces el enemigo puede trabajar de muchas maneras. A uno le parece, uy, qué bueno que nos ofrecieron esto, que fulano va a participar en la iglesia. ¿Quién es fulano? ¿De dónde viene? ¿Qué doctrina tiene? Entonces en eso somos muy celosos, hermanos, que el púlpito no sea usado para ninguna actitud negativa, para alguna actitud en contra del Evangelio o que desprestigie o para ganancia deshonesta. No se alquila el púlpito ni se alquila, solamente para el uso de la palabra de Dios, de la predicación literal de la palabra de Dios. El diario contacto con la palabra de Dios, el buen tiempo de oración, son la armadura suficiente para detectar la presencia del enemigo. Si no hay estos dos elementos, en cualquier momento cae el creyente. Caemos si no hay oración constante, si no hay perseveración en la meditación de la palabra de Dios. Es muy fácil que cualquier viento de doctrina nos arrastre. Por eso debemos tener mucho cuidado. Esto no indica que Él se queda tranquilo porque estamos protegidos. Es decir, oramos y meditamos y listo, el enemigo se va. Siempre buscará la manera de filtrarse por la mínima rendija para lograr sus objetivos. Siempre está mirando cómo se vincula de una manera u otra, hermanos. En la historia de hoy veremos los peligros, las luchas, escarnios y sufrimientos por las que atraviesan los fieles y gozosos siervos de Dios en busca de traer sin excepción a una o más almas al terreno de la salvación
por el poder de la predicación y la obra del Espíritu Santo. Vamos a ver hoy, hermanos, que Pablo, Silas, Timoteo y el doctor Lucas, entre otros, hicieron un viaje extenso, hermanos, por sitios peligrosísimos, en el ánimo de buscar una o dos o más almas. Eso lo sabe Dios. Pero el esfuerzo que se hace, los riesgos que se corren para conquistar un alma para Cristo son muy grandes. Y el Señor está mirando absolutamente lo que se está haciendo, quién no lo está haciendo, quién hace ser el estorbo. Todo eso lo está mirando el Señor. Y Él, tarde o temprano, pone los correctivos. Tarde o temprano los coloca, hermanos. Nuestro tema de hoy: la dama comerciante y la joven esclava. Lida, la vendedora de púrpura, con una buena situación económica, tenía prestancia en Filipo, buen testimonio, pero también vemos a una joven esclava, que diría yo, de manera inocente, estaba siendo utilizada por unos vividores negociantes de la fe, como los que hasta hoy están en muchas partes del mundo, con el espíritu de adivinación para sacar sus propios recursos, para llenar sus propios vientres, dice la Biblia, segunda de Pedro y en Judas. Eso es más o menos la ilustración que podemos dar de la posesión que tenía esta joven. Ocasionaba gran ganancia a sus patrones. Este relato, hermanos, está en Hechos capítulo 16, 11-24. Tenemos la Biblia Reina Valera. Esperamos que usted también pueda hacer las comparaciones suficientes. Vamos a nuestro tema. Hechos 16:11 nos dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. ¿Quiénes vienen ahí? Entre los conocidos viene el recién convertido Timoteo, que él fue convertido, digámoslo, encontrado por Pablo, más bien, porque él venía desde pequeño con la doctrina que le enseñó su mamá y su abuelita, y Pablo lo descubrió allí en este viaje del capítulo 16. Y él va ahí con el doctor Lucas y con Silas, una isla en el mar Egeo, ubicada a mitad de camino entre Asia Menor y Grecia. Pasaron allí la noche para evitar los peligros que generalmente se presentaban durante la navegación nocturna. Neápolis, la ciudad portuaria de Filipos, no era muy grande, pero de todas maneras había allí un puerto y el comercio sí era muy movido, hermanos. Uno se pregunta, hermanos, ¿por qué un viaje tan peligroso, tan largo? Bueno, Dios lo permitió así. ¿Para qué? Para ir a buscar unas almas. Dios permite que los trayectos sean cargados de riesgos, pero ahí aparece como el Salmo 23, ¿no? Aunque se ande en valle de sombra de muerte, el Señor está con sus hijos. Hicieron un gran recorrido en busca de unas almas que estaban ansiosas de conocer el Evangelio de la Salvación. Hechos 16:12 nos dice: y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Su nombre se colocó en honor a Felipe II, el nombre de Filipos, padre de Alejandro el Grande. Contaba con su propia autonomía independiente del gobierno provincial. Los misioneros salieron hacia Filipos, que quedaba a unos 18 kilómetros al noreste de Neápolis. Felipe II, el padre de Alejandro el Grande, le había dado ese nuevo nombre a la ciudad. Van gozosos ellos rumbo a su destino sin saberlo. En su misión se encontrarían con duras pruebas, grandes obstáculos y oposición espiritual. Cuando se empieza una obra, hermanos, uno no sabe qué va a pasar por el camino. Contento, gozoso, como cuando uno se convierte, la primera sensación que tiene es de gozo, de felicidad, compra Biblia, está feliz, cree que todo el mundo va a ser cristiano. Uno quisiera hablarle a todos del Evangelio. Por el camino se da cuenta que hay oposición, hay enemigos, hay luchas, hay obstáculos, pero hay que seguir. Siempre lo sabrán. Muchos pastores, muchos líderes se han desanimado. Escuchando yo profesores de institutos, de seminarios bíblicos, muchos de ellos a los 4 o 5 años ya han abandonado el pastorado, porque se encuentran con la realidad. Y la realidad es dura.
el manejar la gente, el tratar con ellas, el saberlos llevar, el tener paciencia, no es fácil porque cada uno tiene un carácter, cada uno es una persona distinta, tiene un mundo, aunque tenemos todos el Espíritu Santo, pero cada uno es una persona diferente, entonces el manejo no es fácil, la situación económica tampoco, algunos esperan salir y encontrar iglesias rebosantes económicamente bien y les llama la atención, pero se dan cuenta que por el camino, si tienen buena doctrina, se dan cuenta que por el camino el asunto no es así. Entonces siempre ellos van gozosos como Pablo, felices de la vida, pero van a tener encuentros muy duros, hermanos, unas pruebas tremendísimas. Hechos 16:13. Y un día de reposo, ya estando ahí en Filipos, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Interesante que encontraron mujeres, y eso lo vamos a ver por el camino. Vemos que las reuniones de oración se hacían al aire libre y cerca de un río. Allí empezaron a hacer ese tipo de reuniones. ¿Por qué? Porque muchas personas tan pronto escuchaban el Evangelio, como lo vamos a ver con Lidia, como lo vemos con el eunuco que evangelizó Felipe, inmediatamente quisieron que se bautizaran. Ahí hay agua, ¿qué impide que me bautice?, dijo el etíope. E inmediatamente Felipe lo bautizó. Aquí también vamos a ver lo que sucede con Lidia. Ahí estaba el río. Entonces Pablo, inteligentemente, como estaba de paso, aprovechaba la situación para que ellos quedaran con buena doctrina y de una vez bautizados. Solamente un grupo de mujeres vemos aquí. No había sinagoga. Seguramente no había sinagoga, hermanos, porque la cantidad suficiente para tener una sinagoga era de mínimo 10 hombres con sus familias. Y seguramente no había esa cantidad de judíos, de hombres, para tener una sinagoga. Entonces, sencillamente hacían las reuniones al aire libre, a la orilla del río, ¿no? Como muy campestre, pero gloria a Dios que ellos las hacían así. Y solamente aparecieron mujeres. Dice nuestro comentario, no residían judíos allí. Claro que sí estaban algunos judíos, pero no había la cantidad suficiente para manejar la sinagoga. Pero los judíos habían, obviamente. Solo habitaban mujeres, no. También, pues obviamente, había judíos allí. Habían hombres, gentiles, pero siempre hemos detectado, queridos hermanos, que las mujeres son las que están prestas a esta parte espiritual. Son como las primeras en tomar esa decisión. De ahí que muchas iglesias están atiborradas de mujeres. De verdad. Durante años nos hemos dado cuenta de esto. Tal vez porque la mujer es mucho más sensible, tiene que lidiar más con los problemas del hogar, esposo, hijos, situación económica. Entonces, por otras razones, por razones sentimentales, asisten mucho a la iglesia, primeramente ella que los hombres. Hay hombres, pero tradicionalmente ha habido más mujeres y son las primeras en tomar esta iniciativa. Y aquí lo estamos viendo, hermanos, que ellas tomaron la iniciativa. No habitaban solo mujeres, también habitaban hombres, pero ellas fueron las primeras que se mostraron, hermanos. 16:14, Hechos. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, vean esto, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Interesante esta palabra, hermanos. Primero, que adoraba a Dios. Y hace muchos años se menciona a nivel de los médicos, de los asuntos del corazón, operaciones de corazón abierto, ¿no? Pues aquí se va a suceder un proceso de corazón abierto. Dice la palabra, hermanos, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Lidia tenía un trabajo honesto que el escritor registra para elogio de ella. Aunque tenía que desempeñar sus labores, dedicaba tiempo para alimentar su alma. Esa es una buena enseñanza, esta es una buena lección. Nadie tiene excusa, que porque yo trabajo, soy empresario, porque tengo que viajar, tengo que ir, tengo que venir, no me queda tiempo para las cosas de Dios. Esta mujer era importantísima, era rica, tenía dinero, tenía buen puesto, tenía empleados. Y mire, en medio de todo sacaba tiempo ¿para qué? Para los asuntos espirituales, para alimentar el alma. Ya era creyente, creía en Dios, pero
no tenía a Jesucristo, no tenía el Espíritu Santo. Y Dios mira sus corazones. ¿Cuántos habrán, hermanos, que necesitan que nosotros prediquemos el Evangelio y están atentos a escucharlo para dar ese paso de fe? Por eso no podemos perder el tiempo, porque no sabemos lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros para poder llevar almas a sus pies. ¿Quién era Lidia entonces? Pues no sabemos, la Biblia no nos dice nada de su familia, hermanos. No habla de ella, no hace una reseña, no nos dice si era casada o soltera, pero sí tenía una familia, y es muy posible, hermanos, que los empleados de ella, los siervos, por estar bajo el techo, hacían como parte de la familia. Entonces, ella, eso es lo que nos dice de la familia de la Biblia. Era judía. ¿De dónde venía? Lidia había salido de Tiatira tiempo atrás, al otro lado del mar Egeo, y se había radicado en Filipos, donde se dedicaba a la venta de púrpura, un producto con el que se teñía tela. Los ricos usaban ropas teñidas con púrpura. Ella venía entonces, había salido de Tiatira, no era ahí de Filipo, pero era una mujer empresaria, líder, de empuje, como vamos a ver, con buen testimonio, y también tenía algo especial, hermanos, que era muy hospitalaria. Ella se constituyó en una ayuda grande para Pablo y para los misioneros, hermanos. Esta mujer. Dice Hechos 16:15, y cuando fue bautizada, o sea que inmediatamente quiso que la bautizaran, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Qué tal la pregunta? Si ustedes ven que mi testimonio sirve, he creído en lo que me han dicho, creo en Dios, he recibido la palabra con gozo, ahora me gustaría que ustedes estuvieran en mi casa, está a su disposición. Esto se llama hospitalidad. Y miren lo que hice. Entrad en mi casa y posad. Quédense allí, posad, para que puedan dormir, para que puedan descansar, baño de pies, alimentación, lo que sea. Y dice Pablo, y nos obligó a quedarnos, o sea que era de convicción. Era una persona prestante, de credibilidad. Hablaba y la gente le respondía. Lidia tuvo que haber dado su testimonio. Los misioneros, luego de escucharle y a los miembros de su familia, los bautizaron en el río. Ella seguramente le manifestó a Pablo y a los misioneros que aceptaba la obra de Jesucristo en el Calvario, que eso predicaba Pablo de acuerdo a 1 Corintios 15, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Ella lo creyó y fue bautizada con su familia. Ella tuvo que haberles compartido a ellos lo poco que aprendió inmediatamente, porque esto fue muy rápido, en pocos días, y fueron bautizados todos. O sea que ellos, los empleados, la familia, le creyó a esta mujer. Qué bueno, hermanos, que nosotros podamos tener esa credibilidad. ¿Quién los bautizó? Pudo haber sido Timoteo, pudo haber sido Lucas o Silas, pero Pablo muy poco bautizaba según lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Por qué se bautizó la familia? ¿Por qué? Pues porque creyeron, porque recibieron el mensaje. No nos dice la palabra del Señor que la familia estaba ahí. Seguramente ella inmediatamente, como cuando nosotros creímos, ¿no, hermanos? Inmediatamente queríamos compartir el Evangelio con muchas personas para que se salvaran. Ella hizo lo mismo, con la diferencia que a ella la familia le respondió lo mismo que el carcelero. Como veremos en otra oportunidad, aunque está en este pasaje, no vamos a tocar el tema de él. El carcelero de Filipo también dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Y fue salvo él y toda su casa, e inmediatamente se bautizaron. Qué bueno cuando hay testimonio. Qué bueno cuando hay autoridad, cuando hay credibilidad en el hogar. La familia va a creer. No porque uno haga la obra la hace el Espíritu Santo, pero el testimonio juega un papel bien importante, hermanos. Pero bien importante. Bueno, ¿cuán importante entonces es el testimonio en casa, hermanos? Hechos 16:16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, ya después del bautismo, estaban hospedados en la casa de Lidia, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando, hermanos. ¿Ah? Eran adivinadores. Cuando van a la oración no se refiere al acto de orar, sino al lugar de reunión. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahí en el verso 13 iban a orar en el día de reposo. Y justamente se encontraron con el primer obstáculo. Ni imaginarse lo que iba a pasar por el camino, que es muy bueno tenerlo en cuenta. La pregunta es, ¿qué significa un espíritu de adivinación?
Pues al espíritu de adivinación se le da el nombre de pitón. De ahí que a los medium, a las personas que se les denomina brujas, eh, adivinadoras, les dicen pitonisas. Es porque el espíritu de adivinación tiene ese nombre. Y es como una especie de instrumento usado por los demonios como portavoz. Y se había constituido en una lucrativa fuente de ganancia para sus dueños, a través de esta chica que estaba poseída. Ella tenía ese espíritu, adivinaba. Hoy en día en muchas partes, como les digo, hay espíritu de adivinación, donde le adivinan el futuro a las personas, lo llaman y les hablan al oído. Hay mucho espíritu en muchas partes del mundo, ¿cierto? En muchas partes, en muchas congregaciones hay espíritu de adivinación, a través de profecías o a través de algunas personas, y les hablan al oído y les dicen qué va a suceder, y realmente en muchos casos eso sucede. Entonces las personas pues cada vez creen más. Claro, el enemigo tiene un poder que Dios le permite, es un poder limitado, y esto sí que gana personas, y hay muchas almas, muchos fieles de iglesia en iglesia buscando que les digan qué va a pasar y buscando que les prometan carro, casa y beca para seguir ahí, pero por un tiempo, porque tan pronto consiguen lo suyo salen y se van. Pero esto está pululando en muchas partes y desde luego hace muchísimo daño al Evangelio. Un espíritu de adivinación, pitón, que se constituye en fuente de ganancia. ¿Por qué siguió a estos misioneros este espíritu? Es la gran pregunta. ¿De qué se trataba? Pues lo que quería era destruir la actividad de Pablo en la fundación de la iglesia en Filipo. ¿Por qué? Porque ella, ¿por qué está diciendo esto? ¿Quién le dijo? Si allí no había llegado el Evangelio. Entonces Pablo tan pronto escuchó, estos son hombres de Dios, como lo vamos a ver, él inmediatamente se timbró y dijo, esto no es de Dios. Y es cuando va a tomar la decisión de tratar con esta muchacha. El espíritu de adivinación, hermanos. Esa propaganda que ella le quería hacer a los misioneros era muy dañina. Aparentemente uno ve que es bueno todo lo que dicen, pero debe tener mucho cuidado, hermanos. ¿Qué dice Hechos 16-17? Esta, la joven, siguiendo a Pablo y a nosotros, seguramente lo está diciendo el doctor Lucas, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes os anuncian el Evangelio de salvación. ¿Es verdad o es mentira? Esto es absolutamente verdad. Pero ¿quién lo está diciendo? Ahí es donde está el detalle. Lo que esta muchacha expresa es correcto, siempre y cuando salga de labios de un creyente. Eso no es porque cualquier persona exclame cosas de Dios y uno le debe creer. Y ese es uno de los riesgos que hay, que la gente y los hermanos de las iglesias, cuando alguien nombra a Cristo, algún deportista, algún actor, algún cantante famoso y habla de Cristo, inmediatamente dice, ay, él es creyente, él nombró a Cristo. O en aquella iglesia se nombra a Cristo, o en aquella parte hay una pancarta que dice Cristo. Hay que mirar. Todo no lo podemos satanizar, simplemente hay que mirar que las cosas sean reales. Esta muchacha está diciendo lo correcto. ¿Por qué anuncia esta frase la muchacha? Por una sencilla razón. Si Pablo no dice nada, Pablo le cree. Entonces, como en el pueblo la conocen como adivina, a ella pues haciendo ese papel, entonces la gente no va a creer en el Evangelio, sino lo va a encostalar en el mismo sitio. No va a decir que el Evangelio viene de parte de Dios, sino que también tiene que ver con este tipo de actividades negociantes, lisonjeras, y va a desacreditar la palabra del Señor y va a desacreditar la iglesia. Entonces no es bueno que todo lo que se diga aceptarlo como tal, sino primero tener discernimiento. Esta confesión, les digo, parece correcta, pero no viene del corazón de un creyente, hermanos. En realidad viene de Satanás. ¿Por qué? Sencillo, como les digo, allí no había evangelio. ¿De dónde salió ella con esas palabras? El enemigo sí sabía quién era Pablo y a qué llegaban los misioneros. Entonces quería distorsionar el trabajo del apóstol. ¿Realmente lo dice de corazón sincero? No, no lo está diciendo de corazón sincero porque no es ella. Ella ni sabe lo que está expresando, está siendo poseída y lo que quiere es, sin darse cuenta, desacreditar el Evangelio, hermanos. ¿Qué hay en el fondo de esta expresión? En el fondo, dañar, desacreditar la obra del Señor. Y eso está sucediendo en muchas partes. El enemigo quiere desacreditar la obra y se vale de muchas estratagemas, de muchas estrategias. Esta es una muchacha
Yo lo digo, ¿no, hermanos? A mi modo de ver, realmente inocente. Ella no sabe lo que está pasando, está siendo utilizada. Y lo vamos a ver más adelante que ella pues no lo sabía y le dañó el negocio a sus amos, a sus patrones. Hechos 16:18 nos dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Cuando se pronuncian palabras en el nombre del Señor, hay poder. Y estos hombres, hermanos, como Pablo, tenían ese poder. ¿Por qué? Porque el Señor le dio el poder de expulsar demonios únicamente a los apóstoles, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor y que lo podemos confirmar en Marcos capítulo 16, donde los reunió y les dio poder. Les dio la gran comisión también y qué podían hacer. Y entre el poder que les dio a los apóstoles escogidos por él, fue el de echar fuera demonios. Y aquí Pablo está cumpliendo con ese ministerio, hermanos. Esto lo aclaro porque muchas personas quieren jugar con esto, a tratar de expulsar demonios y hacer exorcismos, y esto es un gran peligro, hermanos. De ahí que muchas personas han quedado completamente desubicadas cuando se han hecho estos procesos, en algunos casos. Claro que los insistentes gritos de la joven hizo que una gran cantidad de gente rodeara a Pablo y a sus acompañantes para ver de qué se trataba el escándalo. Pues claro, en un pueblo, una muchacha gritando detrás de unos hombres y hágales escándalo, pues esto empezó a reunir gente, Pablo se molestó y va inmediatamente procede a expulsar este demonio de la muchacha, hermanos. ¿Qué llevó a Pablo a impedir los anuncios de la muchacha? Pues que precisamente le estaba haciendo daño al Evangelio. Pablo tenía la capacidad de conocer que esto no venía de parte de Dios. Entonces, también Pablo sabía una cosa que debemos saber los creyentes, que no necesitamos estrategias para la predicación del Evangelio. No necesitamos ayudas del enemigo. Necesitamos es el respaldo de Dios a través del Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra o del tema de la evangelización para que lo podamos compartir. No necesitamos realmente, hermanos, la ayuda del enemigo. No la necesita el Señor, mucho menos nosotros. Él necesita es que nosotros lo hagamos y Él nos va a respaldar. Pablo lo impide porque esto era un problema para ellos, le restaba credibilidad, hermanos. Pablo tenía poder para expulsar demonios, sí, hermanos. Como les dije, él fue directamente escogido por Dios. Hoy en día no hay apóstoles. Pablo fue el último que el Señor llamó y Pablo mismo lo manifiesta en Corintios. Él fue el último y recibió todo el poder, como los otros, para hacer este tipo de actividades. Hay quienes dicen, hermanos, que Pablo hace parte de los 12 apóstoles porque el reemplazo de Judas que nombraron los apóstoles no fue nombrado por Dios. Y entonces hay quienes dicen y afirman que Pablo viene a ser ese reemplazo de Judas, el apóstol número 12. Pero bueno, ese no es tema de discusión. Él tenía el poder para expulsar demonios. ¿Por qué esperó varios días para expulsar el espíritu? Dice la palabra del Señor, y esto lo hacía por muchos días. O sea que él aguantó y aguantó y aguantó. ¿Cuál sería la razón? Pues una de las razones que nosotros creemos es que era para conocer más de la clase de espíritu que había. El Señor siempre hablaba con los espíritus para saber de qué se trata o quiénes son, para que ojalá digan su nombre. Y Pablo también nos da una enseñanza acá de la forma como él se preparó. Eso no es nomás corra para allí, como han sucedido muchos escándalos por la expulsión de demonios, hermanos, que han hecho pasar vergüenzas a pastores y a muchos líderes. Se han metido en campos que son solamente del Señor, lo quieren hacer ellos y hacen unos escándalos. Pablo se preparó muchísimo, tuvo que haber orado, ayunado para enfrentarse a esto y cuando ya estuvo fortalecido, se le enfrentó a este demonio. ¿Por qué? Porque esto es de mucho poder, es una guerra tremenda, hermanos, entre lo bueno y lo malo, hermanos. Pablo tenía toda la autoridad. Hechos 16:19 nos dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Miren lo que hicieron ellos. Los fueron a acusar. ¿Qué dicen ellos? Y presentándolos a los magistrados, dijeron estos hombres siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Qué peligro predicar el evangelio, ¿no? Y hoy en día va a pasar lo mismo. Va a ser
un peligro tremendo para todos los enemigos que se están levantando contra la palabra del Señor. Los van a acusar y enseñan costumbres, miren esto, que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Cuáles costumbres ellos no habían oído todavía la predicación del Evangelio? Apenas acababa de llegar. ¿Cuál fue el problema? Que expulsaron el demonio y les quitaron la fuente de ganancia. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Esto es injusto, hermanos. Contra ellos no hubo ningún tipo de juicio. En aquella época llevaban a una persona ante un magistrado y ordenaban encarcelarla o perseguirla o acabarla y le hacían caso a la persona que presentaba a la víctima. Y estos hombres hicieron lo mismo, fueron y los presentaron y dijeron, ellos le están haciendo daño a la ciudad, están confundiéndola, pero sin conocimiento de causa. Y allí les creyeron, hermanos, y se produjo esta injusticia. ¿En qué consistía el negocio de los amos de la joven? En la adivinación. La adivinación siempre ha dado mucha plata, hermanos, durante años, y nosotros somos testigos. ¿Cómo hay de adivinadores? Y esto genera muchísimos recursos económicos. Era un negociazo, hermanos. ¿Cuáles eran las malas enseñanzas de Pablo? El Evangelio. Y claro, el Evangelio sacaba corriendo ese tipo de espíritus. Entonces ellos vieron eso como malas enseñanzas, pero ellos no le están diciendo a los magistrados, es que vino y nos quitó el poder de adivinación y vino y nos lanzó el espíritu que portaba la muchacha. Ellos no están hablando de eso, ellos los están acusando a ellos, haciéndoles ver que iban a perder poder e importancia a los gobernantes si seguían otras doctrinas. Entonces cambiaron los papeles para poder perseguir a estos hombres del Señor, hermanos. ¿Era justa la orden de azotarlos? De ninguna manera. No había ninguna razón para hacerlo. Pero absolutamente ninguna razón, hermanos. Fueron como el Señor Jesucristo, como muchos cristianos, como Esteban, como Jacobo, fueron acusados injustamente y fueron muertos, hermanos. Dios lo permite. Uno se pregunta por qué, pero Dios lo permite porque Él siempre tiene planes en todo esto, hermanos. Y también, pues, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué no colocaron también al doctor Lucas? ¿Y qué pasó con Timoteo? Pues resulta que ellos no eran judíos. En cambio, Pablo y Silas sí. El doctor Lucas, griego, Timoteo también, su padre griego, entonces por ello ellos no los vincularon, sino, y como ellos vieron el poder de Pablo en la predicación, ellos vieron lo que estaba haciendo, entonces rápidamente se previnieron, hermanos. Fue injusto lo que sucedió. En Hechos 16:23 nos dice, después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Pues después de haberles dado semejante paliza, hermanos, ¿qué fuerzas van a tener para escapar? Actuando en contra de la ley, los oficiales obedecen las órdenes de los magistrados, despojan de sus ropas a Pablo y a Silas y los golpean públicamente, hermanos. Eso hicieron con los hombres del Señor que estaban predicando su palabra, hermanos, que estaban llegando a Filipo, llegando a Europa, entre otras cosas, con el mensaje de la salvación, pero sufrieron muchísimo, hermanos, por causa del Evangelio. ¿Por qué tanta severidad del castigo? Pues claro, ellos le estaban restando importancia entonces a los gobernantes. Ese fue el problema con Jesucristo, que la gente comenzó a seguirlo y se sintieron amenazados los gobernantes. Vamos a perder prestigio, vamos a perder poder y claro, buscaron su muerte para ellos no quedar relegados a un sitio inferior al de Jesucristo. Y por eso fue que optaron por llevarlo a la cruz, hermanos. Esa fue la severidad del castigo. Temían que escaparan de la cárcel. De pronto ellos temían en algún poder. Después de lo que vieron con Pablo, ellos dijeron es posible que alguien venga y lo saque. Y entonces, ¿qué hicieron? Pues lo llevaron a la parte más oscura, donde verdaderamente no entraba ni el rayo del sol. Y allí los tuvieron a estos hombres. Y ellos no pusieron ninguna queja, ninguna protesta. Pero ellos sí eran temerosos. Aparte de lo que hacen con ellos, tienen temor. ¿Por qué motivo Pablo no presentó alguna reclamación? ¿Qué creen, hermanos? ¿Por qué Pablo no alegó? Además, si hubiera alegado, hermanos, no le van a creer. Van a soltar la risa donde él se ponga a discutir. Además, pienso yo que los gritos de la multitud ahogaron la voz de ellos. Todos estaban en contra. Y como está de moda ahora, ¿no, hermanos? Que alguien le pega a una persona, delincuente o no, y todo el mundo lanza piedra
puntapiés, palo y todo, a linchar a la gente sin saber si es verdad o no lo que está sucediendo. Pues aquí sucedió exactamente lo mismo. Esto viene de tantos años atrás. Todos en contra de ellos sin saber el por qué, porque los demás irían pasando y dijeron, pues unámonos a esta trifulca. Y vea, Pablo no presentó ninguna reclamación. También por qué, por la confianza que él tenía en Dios. Pablo sabía que esto era injusto. Entonces Pablo piensa, el Señor me va a sacar de esto. ¿Y qué pasó? Que el Señor vino y los sacó, hermanos. Ellos estaban más muertos que vivos para poder escapar. No tenían absolutamente nada. Y los colocaron en la parte más oscura del penal. Y mire, los colocaron en el cepo, dice Hechos 16:24, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo, el carcelero, ¿no? De más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Este era el cepo, hermanos. 2 pedazos de madera gruesa con unos orificios y por los lados tenía candado. Y les colocaban ahí los pies y ahí permanecían mucho tiempo. ¿Quién se iba a volar de ahí, hermanos? Y aparte de eso, mire, los latigazos, estaban maltratados físicamente, no tenían alientos para nada de eso, hermanos. Pero esa fue la situación. Qué ironía, ¿no, hermanos? En algunos países, los verdaderos delincuentes andan sueltos o los envían a casas especiales o al hogar a pagar presidio, donde están con toda la comodidad después de haber cometido delitos horribles. Y vea, qué injusticia, ¿no? Estos hombres, como para traer algo de moda, estos hombres completamente justos delante de Dios, miren en las condiciones que están y aparte de eso, bien cuidados, hermanos. Lo mismo sucedió con Pedro. Tenían ahí piquetes de guardianes cuidándolos, no ahí huyeran por predicar la palabra del Señor. El trato que recibieron Pablo y Silas fue indigno, extremo en todo sentido. Sin embargo, Dios mostró su poder rescatando a sus siervos en medio de aquella hora de extrema oscuridad, de la cual no vamos a hablar hoy, pero vino el Señor y los sacó, que incluso el carcelero intentó suicidarse, pero eso sirvió también para la conversión. Dios está trabajando en todo esto. Se convirtió el carcelero también y toda su familia, y así comienza la iglesia en Europa, queridos hermanos. Dios podía haber evitado esta dura prueba para los misioneros, claro, el Señor tiene el poder, pero Él quería era manifestar precisamente su poder. ¿Qué hizo con el pueblo de Egipto? Que sufriera. ¿Para qué? Después fue a mostrar todo su poder cuando las plagas y cuando el paso por el Mar Rojo mostró toda su soberanía, hermanos. Dios permite que sus hijos pasen por momentos difíciles para mostrar su poder, su amor, su misericordia. ¿Por qué Dios permite que sufran sus hijos o que sus hijos sufran? Para mostrar todo su poder, hermanos. Y lo que vamos a ver más adelante, cuando hablemos de lo que hizo el Señor en la cárcel. Lo mismo que hizo con Pedro. Vino un ángel y dejó los grillos en el suelo y le dijo, cíñete y vamos, Pedro. Y lo sacó. Dios hace eso con sus hijos. Y Él permite que sufran para mostrar cómo lo saca. Cómo lo saca en victoria. Por eso, hermanos, cuando estamos pasando por adversidad, por sufrimientos, debemos tener la fe. Dios va a actuar. Yo sé que el Señor me va a sacar de esta. Y a ellos los sacó, hermanos. Una vergüenza para sus magistrados, para todas sus autoridades. Y empezaron como a respetarlos y cuidadosamente les dijeron que se fueran, que se perdieran de la ciudad, porque les dio vergüenza de todo lo que hicieron, después de que quedaron completamente libres. Fue derrumbadas las paredes y ellos salieron libres, hermanos. ¿Cuál fue el resultado de este episodio? Su libertad. ¿Y cuál más? La salvación de las personas. ¿Por qué Dios lo permite? Porque Él está buscando almas para salvar. Por eso Él permite que sucedan muchas cosas. Y dice Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que han sido escogidos por Él. Todas las cosas, las malas y las buenas. Un apóstol del Señor sufriendo, sí. Por eso los que nos dicen que no tenemos por qué sufrir, que no tenemos por qué enfermarnos, ni por qué llegar a la pobreza. Mire, Pablo yo creo que era uno de los grandes del Evangelio, ¿no? 13 cartas nos escribió la doctrina desde Romanos. Nos la escribió Pablo. Qué hombre tan importante y mire su condición. Dios lo permite, hermanos. Por eso no tratemos de desanimarnos cuando estamos pasando por momentos difíciles. Dios sabe por qué lo permite, queridos hermanos. Y 16:40, entonces saliendo de la cárcel,
Entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Qué pasó? Ahí vemos la hospitalidad de Lidia. Qué buen recuerdo que les dejó a ellos y ella tuvo de ellos. Imagínense, fueron estos hombres los que la llevaron a la salvación. Pues ella quedó muy feliz con toda su familia, con los hermanos, muy contentos. Gozó sus hermanos de haberlos tenido en casa. Es una bendición poder ser hospitalario, hermanos. Poder tener hombres y personas que predican la palabra, que lo acompañen a uno, que le den ese honor de participar en su casa. Es una bendición muy grande, hermanos. Y Dios se da cuenta de todo esto. Esta mujer, vea, no le dio temor, porque ellos fueron apaleados, hermanos. Fueron injustamente maltratados por la turba y por los magistrados. Eso es para tener miedo. ¿Cómo les voy a dar posada en mi casa si a ustedes les acaban de dar una muenda para que me persigan a mí? Vea esta mujer tan valiente, hermanos. Valiente está Lidia, hermanos. Es un ejemplo de salvación grande, hermanos. Los albergó en su casa, corriendo todos los riesgos. Al día siguiente de ser liberados, luego de la injusticia cometida por el gobierno romano, Pablo y Silas abandonan Filipos después de haber pasado algún tiempo en la casa de Lidia, hermanos. ¿Por qué fueron liberados Pablo y Silas? Por el poder de Dios. Porque Dios estaba cumpliendo un propósito en Filipos. Vino el Señor y los liberó, hermanos. No fueron las autoridades. ¿Qué pasó con los compañeros de viaje? Ellos estaban listos a prestarles el auxilio, hermanos. Hay esto que es bien interesante, hermanos. El doctor Lucas y Timoteo hubieran podido salir corriendo. Vámonos de aquí, que eso va a ser terrible la persecución. Ellos se quedaron ahí, hermanos. Qué valentía de los hijos de Dios, ¿no? Porque hay hermanos que ven un aguacero y salen corriendo y dejan a otro solo. No, no, hermanos. El doctor Lucas, que escribió Hechos y el Evangelio de Lucas, se quedó con ellos. Además, ¿saben una cosa? Era el médico. No iba a abandonar a su paciente, ¿no? No lo iba a dejar a mitad de camino. Y lo esperó, pase lo que pase. Valientes todos ellos. Timoteo, recién ingresado a este tipo de viajes, se dio cuenta cómo era la situación. Por eso Pablo, en segunda de Timoteo, lo pule, lo fortalece. No te avergüences, no tengas miedo. Esto es duro. Qué bueno, hermano, segunda de Timoteo, para que uno sepa los sufrimientos que tiene la vida cristiana. Estos hombres se quedaron y lo acompañaron, y juntamente con Lidia les ofrecieron todas las atenciones. Además, no tenían fuerzas para viajar, hermanos, y ellos los fortalecieron. Y qué bueno, ¿no? Quedó esta Lidia delante de Dios. Y entre otras cosas, hermanos, ¿por qué fueron donde Lidia? Por gratitud y porque ella les ofreció la casa. Y entre otras cosas, ella fue la primera europea bautizada. La primera mujer bautizada en Europa fue esta mujer, hermanos, cuando se abrió la iglesia en Filipos con el apóstol Pablo. Qué bendición para ella, ¿no? Ahora veamos esto, hermanos. Hablando del discernimiento espiritual, ¿cómo se logra tener este discernimiento? Pablo llega a Filipos, se encuentra con esta situación, mujer poseída por un espíritu demoníaco. ¿Cómo hizo Pablo para darse cuenta? ¿Cómo hacemos nosotros hoy en día? Pues no son estos mismos casos. Hoy en día no se ven este tipo de endemoniados. Finalmente todo el mundo está en manos del demonio. Pero en la época apostólica se veía mucho esto. Hoy en día muy poco se ve, hermanos. Algunos se agarran con los demonios y se le paran encima. Uno no entiende qué era lo que hacen, pero estos casos ya no se ven muy poco, hermanos. Es posible que se presenten esporádicamente, pero esto fue dentro de la era apostólica. Además, los que tenían el poder para expulsar demonios, dice la Biblia, eran los apóstoles. Como ya no hay apóstoles, pues obviamente estos casos no se dan. Hoy en día, el mundo en general, donde estuvimos nosotros, está en regazos del demonio. ¿Cómo se hace como creyentes, hermanos, para tener discernimiento cuando venga una mala doctrina? Aquí empiezo con halagos el enemigo, con lisonjas, hacer las cosas bien y después, como dicen, sacó las uñas, ¿no? ¿Cómo hace uno para detectar si la doctrina, las enseñanzas, las predicaciones, los mensajes que le llegan a uno, que uno ve, que le enseñan, como este caso que estamos hablando, cómo hace uno para saber que lo que estoy hablando es cierto? Ustedes allá en sus casas o los amigos que están escuchando, viendo, cómo dicen, bueno, ¿y lo que este hombre está diciendo es cierto? Bueno, más que todo para los creyentes, porque los amigos aún no tienen el conocimiento bíblico. Pero ¿cómo hace uno como creyente para averiguar si lo que le están predicando es verdad? Pues miren, hermanos,
¿Qué es lo que hacen los bancos? Los bancos ejercitan a sus cajeros contando cantidades de dinero bueno. Por el permanente contacto con ese dinero fácilmente detectan la presencia de billetes falsos. Yo creía al principio, como les comenté alguna noche, que a los cajeros los entrenaban con billetes falsos. Con eso se iban acostumbrando tanto que cuando vieran algo extraño, pues iban a decir este billete es falso y a sacarlo, a romperlo, a destruirlo. No, los entrenan con billetes buenos. Todo el tiempo cuente y cuente billetes buenos para que los dedos, el tacto se asimile tanto a los billetes buenos, a la plata buena, que cuando sienta la presencia, cuando haya un grosor, algunos gramos diferentes, ¿cierto? Ellos puedan detectarlos. Pero es por el conocimiento de los buenos que se detectan los billetes malos. Así es. Yo realmente creía que era al contrario, pero es mirando la plata buena que se descubre cuando la plata es mala o los billetes. ¿Qué sucede con el Evangelio? Pues miren, hermanos, el buen creyente ejercita su mente con el diario contacto con la palabra de Dios. Así detecta la presencia de falsos maestros, sectas, enseñanzas y doctrinas dañinas. ¿Quiere tener discernimiento? Ahí está. Lea, medite la palabra del Señor, ore, lea, medite, ore, lea, medite diariamente. Y le va cogiendo, como dicen, el hábito a la lectura, a la meditación, que cuando escuche algo diferente a lo que está en la Biblia, lo detecta. Uno escucha predicaciones que aparentemente son hermosas en canales de televisión, en radio, en cultos, en predicaciones, pero cuando de pronto se da uno cuenta, esta persona no está en lo cierto, le está añadiendo lo que no es. O esta persona está en lo cierto, está ajustada a la Biblia, está predicando literalmente como dice la palabra del Señor. Pero ¿cómo lo descubre uno? Porque uno tiene conocimiento o contacto con la Biblia. Si no lee la Biblia, si no tiene contacto con ella, no medita en la palabra del Señor diariamente, constantemente, fácilmente, queridos hermanos, van a ser víctimas o seremos víctimas de los engaños, de las sectas, de las falsas doctrinas, como dice la Biblia, de todo viento de doctrina. De ahí que hay hermanos de iglesia en iglesia, de parte en parte, y busque allí, busque allá, nunca van a encontrar nada, porque el que no sabe para dónde va, cualquier buceta le sirve. Y entonces va a quedar peor confundido. Pero si en su casa, privadamente, personalmente, lee la palabra del Señor, medita, Dios le va alimentando y Dios le va concediendo ese discernimiento en el poder del Espíritu Santo para detectar posibles engaños, doctrinas equivocadas, sectas dañinas. Eso solamente se consigue con la palabra del Señor. Porque hay tanta persona que está engañada, siguiendo líderes que son con su espíritu de adivinación o con otros elementos de engaño, los explotan, pero hasta sacarle la última gota, como dicen. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia. Porque si conocieran la Biblia, entonces saben quién les predica. Y por eso en muchas iglesias no les gusta el estudio de la Biblia, ni que sus fieles, ni que sus hermanos, ni sus asistentes se empapen de la Biblia. No les gusta. ¿Por qué? Porque entonces los descubre. Claro, usted conociendo la Biblia sabe quién le está predicando. Pero si no la conoce, le dice amén absolutamente a todo y sigue por donde lo lleven, así sea por el peor desecho, hermanos. Esta es la forma de obtener discernimiento espiritual. Como los cajeros buscando, contando plata buena, nosotros leyendo la palabra pura, descubrimos cuando algo viene contaminado. Eso es lo que hacemos diariamente para meditar. Hay una lección práctica aquí. Cuando Satanás quiere estorbar la obra de la iglesia, persigue y acosa a los mejores cristianos. ¿Quién era Pablo, Lucas, Silas, Timoteo? Excelentes cristianos. Hay que perseguirlos. Y eso sucede siempre. ¿Somos la clase de cristianos que Satanás quiere estorbar por el trabajo constante que hacemos en la obra del Señor? Si somos perseguidos, si somos obstruidos, si nos ponen obstáculos, trampas, estrategias, es porque estamos marchando bien en las cosas del Señor. Porque queremos dejar huella como creyentes. Pero si no pasa nada, no está sucediendo nada, sencillamente no está sucediendo nada. Cuando se empiezan las obras, cuando se empieza a predicar, siempre habrá problemas, hermanos. Bienvenidos, estamos de la mano del Señor. Estos misioneros, a pesar del injusto sufrimiento, hay una redundancia ahí, disculpas, no se quejaron, maldijeron o buscaron culpables, no lo hicieron.
Pablo no protestó, no se quejó, no le echó la culpa a nadie, ni Lucas, ni Silas, ni Timoteo, como nosotros que por cualquier cosa buscamos culpables. Ellos no. Ellos dijeron, la causa es del Señor. Qué bueno poder decir uno, Señor, te entrego mis problemas, te entrego mis perseguidores, mis ofensores, mis calumniadores, mis conspiradores, te los entrego, Señor. Tú te haces cargo de ellos. Nosotros seguimos la obra y Él nos va limpiando el camino. Siempre habrá obstáculos, pero tenemos un Dios que limpia el camino, hermanos. ¿Por qué? La fe en la palabra de Dios les dio paz. Si tan solo confiáramos en las promesas de Cristo, tendríamos la misma paz en medio de la adversidad, por dura que sea, como dice Filipenses 4:7, ¿no? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda sinceridad. Y la paz de Dios estará en sus corazones. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento estará en sus corazones. Ellos tenían la paz de Dios en su corazón, en su alma, en su espíritu. Y nosotros podemos hacer lo mismo, hermanos. En medio de las tribulaciones, en medio de la adversidad, tenemos paz. Por eso el mundo se aterrará. Bueno, ¿y estos por qué no se quejan? ¿Por qué no viven protestando? Tenemos la paz de Dios. Él es nuestro defensor, hermanos. Él está pronto a auxiliarnos en los momentos en que sea necesario, hermanos. Ese es el Dios en el que hemos creído, hermanos. Ese es el Dios que estamos conociendo. El enemigo siempre estará presente en todo trabajo y obra espiritual para estorbarlo, ya que se trata de quitarle almas y traerlas para la gloria de Dios. ¿Cómo no se va a incomodar Satanás si cada que se predica el Evangelio al mundo, a los incrédulos, es para traerlos al territorio de Jesucristo? Pues claro, como anda como león rugiente, pues va a seguir persiguiendo para no permitir que se les quite de su territorio, hermanos. No nos dejemos nunca halagar con sus mentiras. Eso es peligroso cuando llegan. A la iglesia han llegado muchas personas que a ofrecer unidad con otras iglesias, que por qué no nos unimos, que por qué no trabajamos unidos en grupo, que eso le agrada al Señor, que allá en Juan 17 dijo que sean uno solo, que seamos todos uno para la gloria de Dios, y vienen con halagos, otros llegan dándoselas de artistas, yo quiero participar aquí, yo quiero hacer esto y esto. Venga, conozcámonos primero, sepamos su doctrina y usted sepa la nuestra para que se involucre con nosotros. Entonces muchas personas llegan con halagos, ofreciendo cosas, nosotros les vamos a apoyar, nosotros les queremos ayudar. ¿Quién está pidiendo eso? La iglesia sabe adentro cuáles son sus necesidades y el Señor nos mostraría, de alguna manera nos haría entender que envió a alguien, porque eso se puede entender espiritualmente. El Señor lo hace, pero han llegado muchas veces a mirar más bien cómo distorsionan una iglesia que puede ir creciendo o que se ha sostenido, que ha estado estable, miran a ver cómo la quiebran de alguna manera, hermanos. Por más obstáculos que aparezcan, la palabra de Dios nunca fallará y es nuestra responsabilidad predicarla y enseñarla hasta que Cristo vuelva. Alguien la oirá. Prediquemos la palabra. Alguien la va a oír, hermanos. Por eso el deseo de ir a los barrios, de ir a las casas, alguien estará deseoso de oírla, hermanos. No todo está perdido. No todos los casos son perdidos. Mire, Lidia es un gran ejemplo. A pesar de su trabajo como comerciante, puso cuidado a la predicación del mensaje y su testimonio sirvió para que su familia creyera y fuera bautizada. Así nació la iglesia en Europa. Esta mujer estaba en sus quehaceres, pero sacaba tiempo en cuanto a las cosas del Señor, en cuanto a las cosas espirituales. Un día se puso a escuchar a un hombre que estaba predicando, el apóstol Pablo, ¿y qué pasó? Se salvó, y se salvó su familia, y se salvaron muchas más personas, y Europa tuvo iglesia, y Europa tuvo evangelio, hermanos. Una predicación le llegó al oído a esta mujer. Nosotros también lo podemos hacer, aún en nuestra propia casa, hermanos. Sigamos el ejemplo de ella y del carcelero. En todas partes, aún en nuestro propio hogar y familia, hay almas deseosas de escuchar el Evangelio de la salvación y ser rescatadas por el poder de Dios. En todas partes, repito, aún en nuestro propio hogar, en nuestra familia, hay alguien que quiere escuchar el Evangelio. El asunto es que debemos tener un carácter, una personalidad como la de Lidia, como la del carcelero, un testimonio que pueda, como decimos nosotros, alar o jalar a los demás. Pero si esto no hay, es muy triste porque la familia no va a conocer del Señor. ¿Cuántos en la casa quisieran ver el Evangelio en nosotros? Y nosotros debemos ser cartas leídas. Debemos ser como una Biblia abierta para los demás, para que ellos vean a Jesucristo reflejado. Esto no es super santidad ni super espiritualidad.
pero esa es la santidad. Sed santos porque yo soy santo. ¿Y qué es ser santo? Como hablamos esta semana, no es ser buena persona, no es hacer obras de caridad. ¿Qué es ser santo? No es simplemente ser separado del mundo. Ser santo es reflejar cada vez más a Jesucristo, y más y más. Y de esa manera muchos llegarán a los pies de Cristo. Qué buen ejemplo el de Lidia. Dios llama a hombres y mujeres, no importa la posición que ellos tengan, ricos, pobres, vea, una muchacha endemoniada, una mujer rica, el Señor llamó. En la iglesia hay cabida para todos, solamente que prediquemos el Evangelio de la salvación, que el Señor nos ayude a no hacer acepción de personas y poder ir en busca de ellos, no importa el viaje que haya que hacer, pero que lo llevemos a los pies de Cristo. No se trata de llevarlos a una iglesia, entregárselos a un pastor, se trata de entregárselos a Cristo por su obra en el Calvario, muerte, sepultura y resurrección. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos alimenta, nos fortalece y nos ayuda. Señor, que esto lo podamos aplicar en nuestras vidas y que sin excepción busquemos almas perdidas para la honra y la gloria tuya. Tuyo es el poder, Señor. Simplemente la misión nuestra es predicar. La obra la haces tú en el poder del Espíritu Santo. Aplica esta palabra, te lo suplicamos en nuestro corazón, y que como esta mujer, como este carcelero, nosotros podamos ser luz y testimonio aún en nuestros propios hogares, para llevar almas a tus pies, con nuestros amigos, en nuestro vecindario, en nuestro sitio de trabajo. Ayúdanos, Señor, a ser conquistadores, sacar gente del territorio enemigo para traerlo a terreno limpio, a la salvación a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu palabra, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Aleluya.